Vamos a leer versículo 4 al versículo 8. El título del sermón es muy sugerente, dice: tus obras revelan tu paternidad. Hoy vamos a ver en esta sección de la primera carta de Juan, con la ayuda del Señor, lo que muchas veces, y más en la iglesia, nos hemos preguntado si estamos en Cristo o no lo estamos, pero Juan va más directo aún y revela y nos quiere hacer entender la palabra de Dios, de que no hay matices en lo espiritual. Se está en Cristo o se está en el diablo. Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay una tercera opción, una tercera categoría. Así que vamos a ver en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 8, así que le pido que me acompañen en la lectura. Es: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar, vamos a rogarle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Le invito a que estemos en actitud de oración. Señor, primero te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mostrar tu misericordia revelándonos tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a entenderla, a comprenderla y también a retenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, para que tu gracia nos permita ponerla en práctica. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y esa verdad nos santifica. Te pido también, Señor, que si es tu voluntad, que aquellos oídos, los cuales todavía no pueden oír tu voz, si es tu voluntad, que por medio de esta predicación, al exponer tu palabra, esos oídos sean abiertos, para que también sus ojos sean abiertos y puedan contemplar la hermosura de Jesucristo. Padre, todo esto para la gloria de tu nombre. Amén. La primera carta del apóstol Juan se caracteriza, y el estilo del apóstol Juan es por una serie de contrastes. Contrasta a los que están en las tinieblas y los que están en la luz. Los que dice Dios es luz y los que están en comunión con Dios, por lo tanto, andan en luz, andan en la luz. Y aquellos que no están en comunión con Dios andan en las tinieblas. Y ahora en esta serie de contraste en el cual el apóstol Juan nos muestra que así como hay hijo de Dios, como vimos en la semana pasada, cuando decía que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y luego en el versículo 2 del capítulo 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, cuando le hablaba a la iglesia, aquellos que realmente estaban en Cristo, aquellos que realmente fueron salvados, alcanzados por el poder de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Hablaba de una transformación, de la glorificación, ese evento futuro, esa esperanza que tiene todo hijo de Dios. Y luego en el versículo 3 del mismo capítulo 3 que acabamos de leer, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Y acá Juan estaba mostrando las características distintivas de los hijos de Dios. Se purifican a ellos mismos, se santifican, está diciendo. ¿Por qué? Porque saben que su Señor es puro, es santo. Es una evidencia clarísima, inconfundible. Los hijos de Dios tienen la esperanza puesta en la venida de Cristo. Aquel que no es un hijo de Dios, aquel que no ha nacido de nuevo, tiene terror al fin del mundo, tiene terror al juicio final, tiene terror a que Cristo venga. Un hijo de Dios tiene un anhelo, una esperanza. Entonces, eso nos ayuda a razonar lo siguiente. Estoy en Cristo, soy un hijo de Dios. Y usando la claridad de que nos muestra hoy la palabra de Dios por medio del apóstol Juan, ¿soy un hijo de Dios o soy un hijo del diablo? Yo sé que es fuerte, pero es verdad. A veces pensamos que hay una tercera opción. Y la Escritura nos muestra claramente que se es hijo de Dios. Y Juan lo acabamos de leer en el versículo 1 del capítulo 3, solamente por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Y las evidencias son la santificación, la esperanza, o se es hijo del diablo. Vamos a adentrarnos en la lectura, en este pasaje de la Escritura. El apóstol Juan presenta a un hijo de Dios como alguien que fue apartado por Dios y vive purificándose, lo que dice en el versículo 3. En la contraparte describe a los que persisten en el pecado, lo que vamos a ver hoy, lo que acabamos de leer. Aquellos que persisten en el pecado, en la práctica habitual del pecado, en la injusticia, esos son los hijos del diablo. Esta distinción es radical. Quien ha nacido de Dios, y yo quiero que preste la mayor atención posible, aquellos que han nacido de Dios no pueden vivir en el pecado como un estilo de vida. Mientras que quienes se entregan al pecado y quienes viven de manera habitual en esa práctica pecaminosa, es la evidencia de que nunca nacieron de nuevo. Recordemos que el apóstol Juan le está escribiendo a la iglesia, a creyentes, donde había muchos falsos maestros, falsos cristos. ¿Se acuerdan del capítulo anterior? Donde había en esa congregación muchos falsos cristianos, los cuales ellos profesaban, ellos declaraban ser cristianos, pero nunca fueron salvados por Cristo, no permanecían en Cristo, nunca nacieron de nuevo. Quizás en esa iglesia, podemos, según lo que vamos a ver más adelante, existía un pensamiento, como puede existir en esta iglesia, como existe en el mundo. Este pensamiento es el siguiente: una categoría de cristianos parciales, medios cristianos. Es medio cristiano y medio incrédulo, medio creyente y medio... No existe eso. No existe un cristiano a medias. No existe... ¿Te imaginas a alguien que sea, soy medio hijo de mi papá? No, soy hijo de mi papá, hijo de mi mamá. El Señor Jesucristo dijo que por los frutos los conoceremos. Así que el primer punto está en el versículo 4, que quiero que leamos nuevamente. Todo aquel que comete pecado, dice primera de Juan capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Veamos qué es el pecado. El pecado es en esencia la transgresión a la ley de Dios. Si nosotros en este plano natural, si alguien transgrede la ley, la justicia le va a pedir cuentas. Y si comete un delito transgrediendo la ley, va a tener que pagar ese delito. Bueno, el pecado es en esencia la transgresión a la ley de Dios. Es el quebrantamiento del estándar que Dios ha establecido.
El estándar que Dios determina lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Una línea que está torcida se vuelve evidente cuando se la compara con una línea que está perfectamente recta. ¿Sí? Usted quiere saber si una línea está trazada de manera recta, tiene que compararla con una línea perfectamente recta. Bueno, la línea recta es la ley de Dios, la cual es el parámetro con el cual somos medidos nosotros. Si lo que hicimos está bien, lo que estamos haciendo está bien o no, si es pecado o no es pecado. La conducta pecaminosa entonces se revela con mayor claridad y nitidez cuando se la pone en contraste con la justicia de Dios. La conducta pecaminosa se revela, dicho de otra manera, con otras palabras, cuando se la pone bajo la luz de la palabra de Dios. Esta Biblia que usted tiene en su mano o en su celular es la cual nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. No es la cultura, no es el mundo, no es la opinión, no es el sentido común, sino es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que nos va a juzgar a nosotros es el gran juez del universo, es Dios. En el original griego que se escribió en el Nuevo Testamento, la palabra transgresión es anomia, que significa vivir sin ley o vivir en rebeldía contra la ley. El apóstol Juan, al presentar la ley como referencia, el que transgrede la ley de Dios, la transgresión a la ley de Dios es pecado entonces. Entonces el apóstol Juan pone a la ley de Dios como referencia, entonces hace que el pecado se vea con mayor nitidez. Porque imagínense que el apóstol Juan usara, por ejemplo, como a veces nosotros usamos, como el mundo usa, el sentido común, la cultura, la costumbre. Bueno, hoy en día no está mal visto ¿qué? Dice el mundo. Por ejemplo, no está mal visto que el varón y la mujer convivan juntos sin casarse. No está mal visto porque ya el casamiento medio pasó de moda, ya nadie cree en el amor, nadie cree en el matrimonio. Eso dice la cultura, eso dice el pensamiento colectivo. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Dice lo contrario. Entonces el apóstol Juan pone la ley, la palabra de Dios como referencia. Entonces el pecado se ve con mayor nitidez. El pecado es el supremo y único problema de la humanidad. ¿Cuál es el problema que tiene la humanidad? El pecado. Es el mayor y único gran problema que tiene la humanidad. El pecado. ¿Escuchó bien? El pecado. Es por eso cuando la iglesia va a predicar el evangelio, tiene que ir a dar y lleva la solución a este gran problema que es el pecado. O sea, como iglesia no podemos hacer una campaña evangelística, por ejemplo, prometiendo sanidad a las enfermedades. ¿Por qué? Porque la enfermedad no es el gran problema de la humanidad. Una persona con una excelente salud puede ir al infierno a pagar sus pecados eternamente. El gran problema que tiene la humanidad es la pobreza, sino que la raíz de todos los problemas es el pecado. Pero estamos tratando de responder qué es el pecado. El pecado, la naturaleza del pecado se origina en el deseo perverso de la humanidad de ponerse al mismo lugar de Dios. Esto es lo que Satanás inculcó a Adán y a Eva ya en el Edén, a ponerse al mismo lugar de Dios. Entonces el hombre, los seres humanos se creen con la autoridad para determinar por ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo. El pecado hace que el ser humano crea y pueda determinar lo que está bien y lo que está mal. ¿Se imaginan que alguien delante del juez, el juez le diga, supongamos al ladrón, robaste? Y el ladrón diga, no, yo no lo considero un robo, discúlpeme, señor juez, yo lo considero que tomé esto para mí porque yo lo necesitaba. Bueno, así de absurdo
es cuando una persona cree que puede determinar por sí misma lo que está bien y lo que está mal. La Biblia muestra que el ser humano en su estado natural, o sea, sin haber sido redimido por Dios, el hombre, el ser humano en estado natural lo muestra como insensato, rebelde, extraviado, esclavo de los malos pensamientos y de los deleites diversos. Así dice la Escritura en Tito 3:3. Voy a repetir la característica del hombre pecador, de los seres humanos, de la humanidad: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esclavos. Las vidas de los pecadores están marcadas por la malicia, la envidia y el odio. En esa condición los hombres están perdidos. En esa condición el ser humano es incapaz de reconocer la verdadera condición. Jamás va a reconocer su verdadera condición. Jamás van a reconocer que sus corazones están totalmente corrompidos. A menos que Dios se los revele por su misericordia. Todos los que pertenecemos a la iglesia, no es que seamos mejores, sino nos dimos cuenta que no éramos los mejores. Y nos seguimos dando cuenta que aún no somos los mejores. Todos pensábamos que llevábamos una vida de acuerdo a lo que nosotros creíamos que estaba bien, buscando nuestra propia felicidad, pero éramos totalmente infelices. Nos hundíamos cada vez más y más y más en el pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice la Escritura, un día llegó a nuestra vida y nos reveló el amor que Él nos tiene, mostrando que Él envió a su Hijo a este mundo para que pague por nuestros pecados. Y ahí nos dimos cuenta de nuestra condición y de la gravedad del pecado. El pecado es en esencia sumamente malvado y perverso. Así lo describe la Escritura: malvado y perverso. El apóstol Pablo en Romanos 7:13 dice: el pecado es extremadamente pecaminoso. Fíjense, para el adjetivo con el cual el apóstol Pablo quiso mostrar la maldad del pecado, diciendo extremadamente pecaminoso. No dijo extremadamente malísimo, o sea, usando como un superlativo de lo malo, no, pecaminoso. El pecado el pecado es universal. El pecado es universal a toda la raza humana. La palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno. O sea, todos son pecadores. Cada hombre, cada mujer, cada niño, sin importar si es joven o si es viejo, si es culto o es inculto. El pecado no hace diferencia de raza, de clase social, de cultura. El pecado está en toda la humanidad. El pecado es dominante en todo aspecto. El pecado afecta a la personalidad humana, la mente. La mente, a causa del pecado, está cegada. La voluntad está corrupta e incapacitada. Las emociones son trastornadas y pervertidas. El pecado es irracional. Convierte al ser humano racional en una bestia. No razona. El pecado es engañoso. La Biblia advierte que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Entonces el pecado endurece el corazón del ser humano, por lo cual es ese poder que tiene el pecado de endurecer. Cuando la persona, el pecador, más profundo cae en ese pecado, menos le molesta lo malo que hace, menos le molesta lo pecaminoso. La Biblia lo caracteriza y le dice que tiene una mente, una conciencia cauterizada. Es lo que antes se sorprendía o se admiraba de algún pecado, ahora esa persona comete ese pecado. Antes decía: wow, qué mal padre, qué mal esposo. Luego
hizo lo mismo, lo cual antes él criticaba o se admiraba. La conciencia es cauterizada por el pecado. La persona se hace insensible. El pecado es esclavizante. Todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. El pecado reina sobre, alguien dijo alguna vez que el pecado reina sobre el pecador como un tirano, llevándolo a la destrucción y la muerte. Y es incapaz de liberarse a sí mismo. ¿Vieron cómo a veces un jinete está encima del caballo y lo guía con riendas y lo lleva a donde él quiere? El caballo le obedece. Bueno, el pecado eso hace con el ser humano. El pecado es degradante. El pecado degrada, hundiendo al hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, lo degrada hasta la vergüenza, reduciéndolo en la vileza. El pecado es contaminante, fluye dentro del corazón y contamina absolutamente todo. La Escritura dice que en Romanos 3:23, yo leo y escúcheme atentamente, por cuanto todos pecaron, ahí está el pecado es universal, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que nadie cuando muera puede acceder al cielo, sino todos al infierno. Dice Romanos 6:23, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. El juez en este mundo dice, el que comete un crimen merece la cárcel, tiene que pagar en la cárcel. En algunos lugares del mundo dice, el que comete un crimen, si es aberrante, tiene que morir también. Bueno, Dios dice, la paga del pecado es muerte. Más, dice Romanos 6:23, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la esperanza. La esperanza es Cristo. Pero volviendo a lo que dice Juan, no olvide lo que estamos viendo en la carta de Juan. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. Vimos que el pecado es quebrantar la ley de Dios. Eso no es algo insignificante. No es algo insignificante quebrantar la ley de Dios. El pecado no solamente corrompe la moral, no solamente denigra a la persona, sino que el pecado causa algo mucho más trágico, como es la maldición y la condenación. Por causa del pecado, todo ser humano está bajo maldición y está bajo la condenación y es objeto de la ira de Dios. El pecador está condenado. Esa es la mala noticia. ¿Escuchó bien? El pecador está condenado. Esa es la mala noticia. Y como decía un predicador, y quiero citarlo, preste mucha atención porque este puede ser la última oportunidad que usted tenga de arrepentirse. Puede ser el último sermón que usted escuche. No digo que se va a morir hoy, pero puede ser que nunca más tenga la oportunidad de escuchar lo que Dios está diciendo por medio de su palabra. Entonces vemos que el pecado corrompe, arruina. Lo perfecto que hizo Dios, el pecado lo arruina, lo pervierte. Pero también el pecado hace que la condición ahora del ser humano sea la de un pecador y de condenado, un reo. El pecado tiene, el segundo punto, tiene dos problemas principales, dos aspectos del problema, uno interno y el otro externo. El pecado, quiero mostrarles hoy, de acuerdo a la Escritura, dos problemas, un problema interno y otro externo. Versículo 5, le invito a que pueda leer en su Biblia. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Pablo, el apóstol Juan le habla a la iglesia. Cristo vino a quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, no hay pecado en Cristo. Él es impecable.
Versículo 6 también. Y todo aquel que permanece en él, todo aquel que permanece en Cristo, no peca. Y todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Acá nos está diciendo la palabra de Dios que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Cristo vino a quitar los pecados de su pueblo. Cristo no vino solamente a evitar que seamos enviados al infierno. Por eso quiero que veamos dos aspectos del problema del pecado, uno interno, otro externo. El problema interno es que el pecado corrompe, el corazón del ser humano se convirtió en un corazón de piedra, insensible a la palabra de Dios, lo que la Biblia llama una muerte espiritual. Está muerto espiritualmente. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Que no puede hacer nada para salvarse, no puede hacer nada para buscar a Dios por sí mismo. Está en una condición de muerte espiritual. Esclavo del pecado. Eso provoca el pecado, es el problema interno. Dice la Escritura, si usted marca el texto que estamos leyendo y vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 5, quiero que leamos solamente un versículo. Y va a mostrar claramente la condición interna, el problema interno del ser humano a causa del pecado. Génesis 6, 5. Yo le voy a leer en una versión más actual. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, esa es la condición interna del ser humano. Esa es la naturaleza del ser humano. El corazón, el pensamiento del ser humano quiere hacer mal constantemente. ¿Saben por qué a veces el mundo hace divisiones? Dice, bueno, pero yo conozco gente que son más peligrosa y más malvada y otras menos. ¿Saben lo que el mundo llama mal? Las personas que tienen más maldad, otra persona que tiene menos maldad, es la cultura. La cultura hace que muchas personas disimulen la maldad o refrenen su maldad, o la educación, pero delante de Dios son tan malvadas como los peores criminales. La cultura hace que, como decía un autor de un libro con respecto al pecado, dice, quizás en alguna tribu del África las personas maten con un garrote o con una lanza. En otro lugar del mundo matan con cámaras de gas. O si no, matan con otro tipo de elementos, de armas. Pero la maldad existe en todos los seres humanos. Este es el problema, entonces está relacionado el problema interno con la corrupción interna a causa del pecado. El problema es interno, del corazón. Pero existe el problema externo también. El problema externo es el problema legal que todo ser humano tiene con Dios. Todo pecador es un fugitivo de la justicia de Dios. Todos sus pecados pasados y presentes claman por castigo para satisfacer la justicia de Dios. Esta justicia de Dios es el atributo del propio carácter santo de Dios. En este aspecto lleva a la condenación si un pecador, supongamos que un pecador dice, por milagro dejara de pecar, supongamos que ocurre un milagro que no va a ocurrir, diga, bueno, a partir de hoy ya no peco más, aún tendría que pagar por sus pecados pasados. Supongamos que alguien diga, estoy poniendo como ejemplo, no va a ocurrir, porque en la naturaleza de todo ser humano es un pecador y por lo tanto va a pecar porque ya es pecador. Diga, yo no voy a pecar más, pero tienen que pagar por todos los pecados pasados. Entonces, el problema que tiene el ser humano, el problema del pecado, el problema externo es que la ira de Dios está sobre él.
y es cuestión de tiempo que caiga sobre él. ¿Qué es la ira de Dios? Es el castigo eterno que va a recibir ese pecador. El infierno. Esta ira se relaciona con la determinación de Dios, de parte de Dios, de castigar cada pecado y equilibrar la balanza de su justicia. Dios es justo y la justicia de Dios demanda justicia, que el pecador sea castigado. Pero Dios es bueno. Por supuesto que Dios es bueno, pero Dios también es justo. No es un juez corrupto. Todo pecador es un fugitivo de la justicia. Recuerda eso. ¿Cómo puede entonces, la pregunta que responde el Evangelio, cómo puede un Dios justo justificar a pecadores injustos sin Dios volverse injusto como él mismo? ¿Cómo puede Dios convivir con un pecador, perdonar a un pecador sin convertirse en un Dios injusto? O sea, ¿cómo Dios va a decir al pecador, te declaro justo, sin que el pecado de ese pecador haya sido pagado? La respuesta está en la obra de Jesucristo. Jesucristo resuelve ese gran dilema. Es por eso que el apóstol Juan dice, vea, fíjese ahora, lo que dice el versículo 5. Y sabéis que Él apareció, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Esa es la buena noticia. Está hablando de que Dios justifica al pecador, lo declara justo. ¿Qué es la justificación? La justificación de la canción que hemos cantado, el glorioso intercambio. Dios a través de la imputación imputa los pecados del pecador a la cuenta de Jesucristo. ¿Y cómo lo imputa? Porque el pecador, por medio de la fe, cree que el Hijo de Dios pagó por sus pecados, muriendo en la cruz. Entonces la justicia de Dios queda satisfecha. Bueno, este es el corazón del cristianismo. Quiero resumir esta doctrina. ¿Por qué una persona de pecador pasa a ser un hijo de Dios? Porque Dios, primero que lo regenera, le cambia el corazón, le cambia la naturaleza, le da la capacidad de poder creer que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo, murió en la cruz, ocupando nuestro lugar, ocupando mi lugar en la cruz, pagando mis pecados. Entonces Dios declara a ese pecador justo. O sea, no sos un fugitivo de la justicia, ahora sos mi hijo. Bueno, en aquella iglesia, la iglesia a la cual el apóstol Juan escribió esta carta, todos decían, soy hijo de Dios, soy cristiano. No se trata de optimismo o de presunción, sino se trata de saber, y el apóstol Juan quiere llevarnos a la verdad, quiso llevarle la verdad a ellos y la palabra de Dios a nosotros también. Si realmente es así que hemos creído que el Hijo de Dios murió, así de manera personal, por mí en la cruz, pagando por mis pecados. Y ahora estoy libre de esa culpa, libre de esa condenación, gracias a Jesucristo. Esa es la buena noticia, pero ahora yo quiero que usted y yo podamos tener esa certeza, si realmente somos hijos de Dios o todavía somos hijos del diablo. Porque hay una diferencia entre justificar y hacer justo. Justificar es el término legal, que significa declarar justo, sin pecado. Es una posición objetiva de la persona ante la ley de Dios. Pero hacer justo se refiere a un cambio interno. Ahora está el problema interno. La justificación soluciona el problema externo. La regeneración soluciona el problema interno del ser humano. Hacer justo se refiere a un cambio interno en el carácter de la persona. El pecador que antes amaba pecar, porque Dios lo transformó internamente, ahora ya no quiere pecar, sino que lucha contra el pecado y contra la tentación. La regeneración es el acto de la creación del Dios creador, que transforma la naturaleza interna del pecador. Antes, supongamos,
La persona tenía un vicio y ahora Dios le ha dado la capacidad de alejarse de ese vicio. ¿Y cómo hiciste para que ya no seguir esclavizado de ese vicio? Lo que ocurrió es que Cristo llegó a mi corazón. Lo que ocurrió es que Dios me transformó. El adúltero que antes engañaba a su esposa, dejó de ser adúltero. ¿Y cómo hiciste? Dios transformó mi corazón. Lo que antes hacía, lo que antes era mi deleite, ahora ya no es mi deleite. Mi deleite es Cristo, mi deleite es estar en la presencia de Dios, mi deleite es oírla y leer y meditar en la palabra de Dios. ¿Y cómo hiciste? ¿Qué cambio? No, yo no hice nada, Dios hizo todo eso en mí. Esa es la transformación interna. Ahora, ¿cómo sabemos si es verdad eso? Se evidencia en obras. Entonces, la justificación es la solución externa al problema del pecado. Cristo apareció para quitar nuestros pecados, es el versículo 5. La regeneración es la solución al problema interno. ¿Cuál es la relación inseparable entre la justificación y la regeneración? La justificación, Dios declara justo al pecador, y la regeneración, el Dios creador regenera, transforma, da nueva vida espiritual. Quiero mostrarle con una ilustración, con un ejemplo. Imagínese que usted va a empezar a estudiar en el colegio, en una universidad, y el profesor de la materia le dice, antes de comenzar el ciclo lectivo, quiero que sepa que usted tiene la materia aprobada, con la nota más alta. Y el profesor le dice, ahora quiero que simplemente usted disfrute de la materia y disfrute en aprenderla. ¿Se imagina cómo cambiaría eso la manera de estudiar? Usted ya no estudiaría con miedo que lo reprueben. Usted ya no estudiaría con miedo a no conseguir una buena calificación, porque ya tiene la calificación más alta, sino que simplemente estudiaría por placer a aprender y a estudiar de la materia. El apóstol Pablo, por eso en Efesios 1:3, ¿sabe lo que dice? Bendito sea el Dios y Padre, alaba a Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo presente, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice Dios? ¿Crees en Cristo? Te doy toda la bendición. ¿Crees en Cristo? Te justifico con la más alta justicia, la justicia de mi Hijo. Eso le dice el pecador. Entonces, ¿el pecador qué hace ahora? Viene a la iglesia, lee la Biblia, ora, no con miedo que Dios lo mande al infierno, sino para agradecerle, quiere conocer más de ese Dios, por gratitud. Dios, al justificar al pecador por medio de la fe, lo justifica con la justicia perfecta. No con la justicia de Abraham, ni con la justicia de David, no, con la justicia de Jesucristo. Esa justicia tenemos nosotros. Justo, sin pecado delante de Dios, pero con una obediencia perfecta. ¿Y cómo hiciste? No, yo no hice nada. Dios imputó la justicia de su Hijo en mí. Pero también Dios ahora transformó, al mismo tiempo también transformó el problema interno. Ahora Dios hace que nosotros amemos a esa justicia. ¿Escuchó? Esa es la evidencia. Amemos la justicia. La justificación resuelve el problema externo de la culpa, mientras que la regeneración resuelve el problema interno de la corrupción del corazón, asegurando que la gracia ya no sea un pretexto o una licencia para pecar, sino un medio para obedecerle a Dios. Dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo apareció para eso, dice Juan. Para quitar nuestros pecados. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que Cristo vendría. En el Nuevo Testamento los apóstoles enseñaban que esa promesa ya estaba cumplida en Cristo. En 2 de Corintios 5:21 quiero que lo podamos leer. 2 de Corintios 5:21. Marque 1 de Juan, después volvemos. Si usted puede buscar en su Biblia, 2 a los Corintios capítulo 5, versículo 21.
al que no conoció pecado, dice la palabra de Dios. Este es Cristo. Por nosotros, está hablando de Dios Padre, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice la palabra de Dios lo que acabamos de leer, que Dios Padre envió a su Hijo Santo a este mundo y cargó sobre él todos nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, en su Hijo. Si usted es la primera vez que viene a una iglesia y vio cómo algunos de mis hermanos cantaban agradecidos al Señor, es porque Dios nos hizo saber que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para salvarnos a nosotros. Solo Cristo es el que absolutamente puede hacernos libres del pecado. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Solamente Cristo. No somos nosotros. Cristo, el Hijo de Dios. Solamente Cristo puede llevar a cabo esta obra tan perfecta. ¿Por qué? Porque en Él no hay pecado. Volvamos a 1 de Juan, por favor. Entonces ahora, luego de haberles dicho y haberles descrito lo que el apóstol Juan les escribía a aquella iglesia, y la palabra de Dios nos dice a nosotros, esto es algo tan glorioso y maravilloso como que vino Cristo y cargó con nuestros pecados y nos dio su obediencia perfecta a nosotros, y hoy podemos presentarnos delante de Dios no como fugitivos de la justicia, sino como hijos de Dios. Eso es algo maravilloso, eso es algo invisible porque no se nota. Y el apóstol Juan, recuerde que en aquella iglesia había muchos que decían soy de Cristo, y no eran de Cristo. Decían soy cristiano, pero no eran cristianos. Ahora Juan quiere llevarlos a las evidencias, a las pruebas visibles. Ahora Juan va a hacer el contraste entre los hijos de Dios, un hijo de Dios y un hijo del diablo. Versículo 6. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, todo aquel que permanece en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No está hablando de que nunca vamos a pecar, sino porque en el primer capítulo, versículo 9, dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda nuestra maldad. Así como Cristo, está diciendo Juan, así como el Señor Jesucristo no tiene pecado, el cristiano, el pecador que ahora es cristiano, cuyo pecado Cristo lo ha quitado, ya no debería ceder tan fácilmente al pecado, está diciendo Juan. Sino que ahora el que dice que es de Cristo debe oponerse al pecado. No debe entregarse tan fácilmente al pecado. Está mostrando las evidencias, una evidencia. El que dice que está en Cristo, su vida no debe estar marcada por el pecado. En cambio, el falso cristiano, o sea, el hijo del diablo, permanece en pecado y con su actitud y con su vida práctica está demostrando que nunca lo ha conocido a Cristo, ni nunca lo ha visto. Habla de conocimiento. Ni permanece en Él, ni está unido a Cristo. En otras palabras, el que permanece en Cristo no puede vivir en pecado. El que permanece en Cristo no puede permanecer en pecado. La diferencia entre un creyente y un incrédulo: el incrédulo peca deliberadamente, más claramente. El incrédulo peca deliberadamente, peca adrede, peca voluntariamente. Y no hay arrepentimiento. No existe el arrepentimiento, no existe el verdadero arrepentimiento. No existe el dolor por el pecado. El incrédulo, cuando es descubierto una actitud pecaminosa, puede ser que diga, me siento avergonzado, pero no es arrepentimiento.
El creyente puede pecar ocasionalmente, puede caer en pecado ocasionalmente. Pero cuando peca, inmediatamente confiesa su pecado a Dios. Cuando peca, busca en Cristo el perdón. Busca en aquel que es fiel y justo para perdonar todos sus pecados y limpiarlo de toda maldad. La diferencia más clara es que el pecado no se puede enseñorear del creyente. Ya no es esclavo del pecado, porque ahora Cristo es el Señor de ese creyente, ya no el pecado. Ahora quiero que usted pueda, todos juntos podamos examinarnos. ¿Quién está señoreando, quién está guiando mi vida? ¿El pecado o el Señor Jesucristo? ¿O Dios? Y Juan, el apóstol Juan, ahora el tercer punto es: tus obras revelan tu paternidad. Versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otra versión, el versículo 7 dice: queridos hijos, nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Pero aquí vemos cómo Juan está hablando a la iglesia, a los creyentes. Hijitos, le dice, nadie los engañe. Está diciendo: hijitos, aprendan a discernir entre las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas del diablo. Aprendan a discernir. Un falso maestro jamás lo va a guiar a Cristo. Jamás lo va a confrontar con su propio pecado. Y si ese falso maestro es legalista, lo va a llenar de culpa para que usted mismo sea su propio salvador. Y si ese falso maestro es como los gnósticos en el tiempo de Juan, que promovían la vida pecaminosa de manera deliberada, jamás lo va a confrontar con su propio pecado. Ninguno de los dos. Pero en cambio la palabra de Dios nos confronta con nuestro propio pecado, pero nos lleva a Cristo, a nuestro gran Señor y Salvador. El apóstol Juan, él sabe que hay una peligrosa influencia de aquellos falsos maestros que intentaban desviar a los hijos de Dios. Dice: no se dejen engañar. Es una gran mentira, está diciéndole el apóstol Juan. Ese es el mensaje. Es una gran mentira creer que se puede permanecer en Cristo y vivir en el pecado al mismo tiempo. Es una gran mentira. Esta misma palabra es para nosotros. Es una gran mentira. Si estamos creyendo que podemos permanecer en Cristo y vivir al mismo tiempo con el pecado, es una gran mentira. ¿Por qué? El que hace justicia es justo, como Él es justo. Las evidencias de una verdadera relación con Cristo no es solamente una confesión verbal: soy de Cristo. Porque en aquella iglesia, repito por enésima vez, había muchos, no pocos, que decían que eran de Cristo, pero no eran de Cristo. No es una evidencia que alguien venga y se nos acerque y diga: yo soy de Cristo. Sino tenemos que observar si hay frutos de una verdadera conversión, si hay una vida de constante lucha contra el pecado.
Sino la evidencia que muestra Juan y quiere mostrarnos el apóstol Juan y la palabra de Dios no es solamente una confesión verbal, sino una vida justa. El que hace justicia, dice la palabra de Dios, se refiere a quien vive o procura vivir conforme a la voluntad de Dios. No por méritos propios, sino por haber nacido de nuevo. Dice, vuelvo a leer el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Si usted tiene la oportunidad en su Biblia y tiene la Biblia en su mano, fíjese lo que dice en el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 29 de la primera carta de Juan. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Volvemos al versículo 7 del tercer capítulo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Por qué alguien ahora es justo? Porque ha sido hecho justo, ha sido transformado, porque ha nacido de nuevo con la naturaleza de Dios. Y ahora practica la justicia. ¿Por qué practica la justicia? ¿Para ir al cielo y para no ir al infierno? No, porque está en su naturaleza espiritual. Porque ha nacido de Él. Porque Él es justo. Como Él es justo. Aquí la palabra de Dios establece a Cristo como un modelo y medida de toda justicia. ¿Cuán justo debemos ser así como Cristo? Es el modelo a seguir. La justicia práctica, podremos decir, es la evidencia de la justicia imputada. Yo fui justificado por Cristo. Yo fui justificado por Dios con la justicia de Cristo. Ahora la justicia de su Hijo es mía. Muy bien. A ver, vamos a ver. Tu justicia práctica. Tu vida. Eso sí es visible. Eso sí es visible. Eso sí es visible. No importa cuántas palabras diga. No importa cuántas palabras hable. No importa cuántas verdades enseñe. No importa cuántos versículos sepa de memoria. No importa cuántos libros haya leído. El que es nacido de Él es justo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Cristo es justo. La justicia, voy a repetir, la justicia práctica es la evidencia de la justicia imputada. El versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí Juan contrasta a dos naturalezas. Juan contrasta las dos paternidades espirituales. Practicar el pecado implica hacer del pecado un hábito, un modo de vida. Practicar el pecado significa hacer del pecado un hábito, un modo de vida. No algo ocasional. Esa conducta revela entonces, la conducta pecaminosa revela una filiación espiritual. Hijos del diablo. No lo dice el pastor. No lo dice un hombre. Lo dice Dios. Es la palabra de Dios quien señala a esa persona como un hijo del diablo. Cada hijo, cuando su vida terrenal se termine, irá donde está su padre. Si somos hijos de Dios, la morada de Dios es el cielo, el paraíso. Los hijos del diablo, la morada eterna de Satanás es el infierno. El Señor Jesús y el apóstol Juan, me gustaría que podamos buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Vamos a leer rápidamente Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan, ya no la carta, sino el Evangelio, capítulo 8, versículo 41 al 44.
Saben que el Señor Jesucristo estaba hablando, le quiero dar un pequeño contexto. Y los oyentes de aquel momento, cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando, eran los judíos. Y dentro del grupo de los judíos había muchos religiosos. Y los judíos pensaban que solamente por descender de Abraham ya lo hacía justo, ya lo hacía hijo de Dios, los elegidos de Dios, y que eran hijos de Dios. Dice el versículo 41 del Evangelio de Juan, capítulo 8, 41 al 44. Y dice el Señor Jesucristo: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios, le respondían a Cristo los judíos. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fin de la lectura. Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, describe que el pecador, cuando se refiere al pecador, dice lo siguiente. Dice, voy a citar a Agustín de Hipona: porque el diablo no hizo a ningún hombre, el diablo no engendró a ningún hombre, ni creó a ningún hombre. Pero quien imita al diablo, tal persona como si hubiera nacido de él se convierte en un hijo del diablo, no por nacimiento, no por un nacimiento literal, sino por imitación. Fin de la cita de Agustín. El apóstol Juan, volviendo a la primera carta de Juan, dice: porque el diablo ha estado pecando desde el principio. En este pasaje de la Escritura, primera de Juan capítulo 3, nos situamos nuevamente, versículo 8, está diciendo que el origen del pecado es Satanás. Desde el principio del pecado. Fue el diablo quien tentó a Adán y Eva en el paraíso. Fue el diablo quien tentó a Jesucristo en el desierto. Y por medio de la tentación a Adán y a Eva en el paraíso, entró el pecado a la humanidad. Toda la humanidad se esclavizó al pecado. Y por la Escritura, Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Así lo dice el Evangelio de Juan 12:31, que lo vamos a leer, puede leerlo después. Y Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos que viven esclavizados al pecado. El Hijo, y luego de decir esto, el apóstol Juan dice: el Hijo de Dios, Jesucristo, apareció para destruir las obras del diablo. ¿De dónde destruyó las obras del diablo? Del corazón del hombre. Cristo vino a destruir las cadenas de esclavitud de Satanás, a liberar la voluntad del hombre, a darle un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Todo lo que el diablo provocó y construyó por medio del pecado, Cristo vino a destruirlo. Nada menos que el propio Hijo de Dios vino al mundo para liberar al ser humano del poder de Satanás. Su propósito fue rescatar a su pueblo de la esclavitud del pecado y restaurarlo como verdaderos hijos de Dios. El apóstol Pablo en Tito lo dice de otra manera, en Tito 2:14, yo lo voy a leer, présteme atención. Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo vino a redimirnos. Cristo vino, redimir habla de liberación de la esclavitud, para purificar a un pueblo, para hacerlo un pueblo propio, dice, hacerlo celoso de buenas obras. Acá está hablando de una liberación del problema externo, pero también del problema interno. Cristo es la solución del problema externo del pecado, el problema legal que teníamos con Dios, la condenación, pero el problema interno, la corrupción interna, también nos transforma a Dios. Entonces, la palabra de Dios hoy nos puso frente a un espejo para que veamos nuestra condición. La palabra de Dios
nos puso a usted y a mí frente a un espejo para que veamos nuestra condición verdadera. Nuestras obras revelan quién es nuestro verdadero Padre. Tus obras revelan quién es tu verdadero Padre. Quiero aclarar, si por alguno se confundió, no somos salvos por obras. Las obras son las evidencias de quién somos. Nosotros sabemos que un perro es perro porque ladra. Tus obras revelan tu paternidad. Usted puede decir muchas cosas, puede hablar muchas cosas, puede profesar muchas cosas, pero la palabra de Dios hoy nos mostró que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Usted puede tener una tradición evangélica de décadas. Usted puede ser que haya nacido y en la cuna le hayan puesto una Biblia de este tamaño al lado, en la cuna. Pero si tus obras no son obras de justicia, no muestran evidencia de una nueva criatura, estás condenado. Tu padre es el diablo. Pero si tu padre es Dios, porque tu vida muestra una lucha contra el pecado, hay deseo un anhelo de glorificar a Dios con cada cosa que hagas, es una buena noticia. Tu padre es Dios. El texto nos examina sinceramente nuestra vida delante de Dios. Lo que escuchamos hoy nos lleva, ya termino, quiero que preste atención a la parte final, por favor. Nos lleva a hacer una pregunta: ¿cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cuál es tu relación? Permítame que le hable así. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Y toda la carta de Juan nos está llevando cada domingo tras domingo a examinarnos profundamente. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Y ahora la otra pregunta es: ¿cuál es tu relación con el pecado? ¿Estás enemistado con el pecado o no tenés ningún conflicto con el pecado? ¿Cuál es tu relación con Dios primero? El apóstol Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, pero el que hace justicia es justo, como Él es justo. Acá no hay un punto medio. Voy a leer nuevamente lo que dice el apóstol Juan. El que practica el pecado es del diablo, pero el que hace justicia es justo porque Él es justo, porque Cristo es justo, porque Dios es justo. Entonces no hay punto medio. ¿Cristo es quien reina en tu vida o es el pecado quien gobierna en tu vida? El verdadero creyente no vive en pecado porque Cristo vive en él. El Hijo de Dios vino a quitar, dice que Cristo vino a quitar nuestros pecados y destruir las obras del diablo. Es una buena noticia. Jesús, el Hijo de Dios, vino a romper las cadenas que nos ataban al pecado. Esto no es una decisión personal. Hoy quiero romper con el pecado, Señor. No. Anda a Cristo, porque el único libertador es Cristo. Cristo es el que da nueva vida. Cristo es el que nos pone en una comunión con Dios Padre. Es por eso que si hoy usted reconoce que su vida está lejos de esa justicia, usted hoy reconoce delante del Señor y deja de engañarse ya usted mismo pensando que todo está bien. Usted reconoce que la Escritura dice que no hay salvación fuera de Cristo. No hay transformación sin Cristo. Las buenas costumbres, la reputación no salvan absolutamente a nadie. A nadie. Entonces hoy es el momento de que nos preguntemos a quién le pertenecemos realmente. Mis obras revelan quién soy. ¿Soy hijo de Dios o soy un hijo del diablo? Así que solemnemente le digo a todos: arrepiéntete,
confía solo en Cristo, porque dice la Escritura que a los que se acercan a Él con un arrepentimiento de corazón, Cristo no lo va a rechazar. Recordemos que Él apareció para quitar, para destruir las obras del diablo. Hermano, hermana, ahora me dijo usted, santifíquese, arrepiéntase, vivamos como verdaderos hijos de Dios. Ya no vivamos en una rebelión constante, sino en obediencia, que sea notoria la obediencia. No vivamos bajo la mentira, sino bajo la verdad. Cristo nos hizo libres. Aleluya. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra.